Buenas tardes, pueblo cubano, buenas tardes, todos los países que están sumergidos en el mal producto de la penetración de la dictadura cubana. Para todo va mi información. Le diré que en el Hospital Calixto García de La Habana hay una señora que tiene 3 hijos que se tiene que operar de la vesícula y está pidiendo ayuda internacional porque no se la hacen la operación, porque dicen ahí que dicen los médicos que según ella la están tratando muy mal, que no tienen los insumos para realizar las operaciones, que carecen de esos medicamentos, bueno, que carecen de todas las cosas para poder realizar la operación. Y ella está pidiendo una ayuda internacional porque tiene 3 niños. Entonces se ve en el Calixto García ingresada y no le pueden realizar la operación de la vesícula porque no hay los insumos, no están las cosas para poder realizar la operación. Y Cuba le plantea al mundo que a bombos y platillos que es un país donde la salud está por encima de todo y que eso es lo primordial y que ellos se preocupan mucho y están incluso vendiéndole al mundo médicos que después de cierta manera le dan a entender que esa es una ayuda de los médicos que ellos envían para ayudar a los pueblos que no tienen muchos médicos. Mentira, los venden y bien vendidos que son, y después a los que van a realizar la misión en sí a los médicos les da lo que les parece. Y como el pueblo está a falta de dinero, los médicos, los profesionales, los intelectuales y todos tienen que ir para por lo menos percibir un dinerito y poder ver ahí y ayudar a paliar la situación de su familia, ayudar a su familia. Pero nunca le dan lo que le pertenece. Si los vende por 10.000, 5.000, 10.000, lo que sea mensual, le dan una ínfima parte, 1.000, cuando más $1.000, y eso me parece que es mucho. Eso está haciendo Cuba con los médicos. Entonces en el Hospital Calixto García, esa mujer con 3 niños que tienen que ir a atender a sus niños, que no puede, que los tiene botados como aquel que dice, pues mira, no la pueden operar porque dicen los médicos y dicen que no la tratando bien tampoco, que no hay para operarla de la vesícula lo que necesita para esa operación. Y ella está pidiendo a grito ayuda. Bueno, así que eso está pasando en el Calixto García en La Habana, ¿ves? Así es el problema de Cuba, que está hablando mucho, mucho, mucho y siempre con la borborrea, pero en realidad lo que está es matando a los ciudadanos, porque entonces, por perpetuarse en su dictadura y estar en ese sistema siempre, no quererse bajar de ahí, pues no le dan oportunidades a que salga un gobierno floreciente, que haya elecciones, que florezca el país, que las ideas sean distintas, pues no. Ese viejo de 93 años, Raúl Castro, heredó el poder del hermano, el que murió también en la piedra. Ya ni piensa porque lo que hace es sentarse y es un robot, pero no le da chance a que otro sistema, llevan 64 años, va para 65 con esa ideología loca de no hacer elecciones. Entonces se ha paralizado en el tiempo Cuba. Quiere decir que lo cogieron con de todo y con todo, con centrales, con todo, con buenos hospitales, con esto y lo otro. Hoy en día Cuba se está cayendo a pedazos, las calles no sirven, no hay comida, no hay insumos en los hospitales, los médicos que hacen y crean los mandan a otro país porque hacen bien en mandarlos, porque en definitiva es que en Cuba ya no se necesitan médicos, lo que se necesita es personas que dominen las hierbas, otras cosas para que le manden problemas de hierbas verdes, otra medicina, porque ya ellos no tienen cómo comprar medicina y entonces cualquier cosa que ellos cogen el dinero para dilapidarlo en subversión en todos los países y crear todos esos movimientos que ellos han ayudado a crear en distintos países, la ETA, que en Colombia hoy en día el mismo Petro es producto de que ellos lo ayudaron porque estaba en el M-19 y entonces todo el dinerito que han recaudado lo han metido en la penetración. ¿Por qué? Porque esa es la manera de ellos ejercer influencia y vivir de parasitario. Pero nunca se han preocupado por su pueblo. Llevan 64 años y a esta altura todos los países que han renacido, como la misma Vietnam y muchos países más, en 20 o 30 años ya tienen una economía estable, se producen sus alimentos, producen todo. Cuba en 64, cada para 65, todos lo llevan miseria. Si no sale de un periodo especial para entrar en el otro.
ahora están otro especial y vendiendo en pedazos a Cuba, a los chinos, a los rusos, metiendo bases subversivas ahí contra los Estados Unidos, que puede traer una confrontación y su país, por lo menos el pueblo, recibir un problema que no lo ha creado, que puede meterse en una guerra, en un conflicto. ¿Ve? Eso es lo que ha hecho. Ahora no quieren el capitalismo de los Estados Unidos porque es malo. Ese es un capitalismo especial, dicen ellos. Pero si el de los rusos, que sí, ese sí es malo, que aparte de ser un capitalismo feroz, comprobado, está atacando directamente a Ucrania, un país independiente, para apropiarse de todo el terreno, porque es un granero grande y un punto estratégico en toda Europa. Entonces el capitalismo sí lo apoyan ellos, lo apoyan con hombres, lo apoyan dándole terreno regalado en Cuba, lo apoyan que ellos vengan e implanten el sistema económico a su manera, que ya Cuba no determina nada, ese país es el que está haciéndolo todo. Ese es capitalismo, sí es especial. ¿Por qué? Porque no es el de los Estados Unidos, que es el que les reprocha a ellos que no hacen elecciones, que no respetan los derechos humanos, que tienen presos a esos jóvenes por gusto, pero nada más pedir libertad y pedir que haya elecciones, que se democratice el país, que respeten los derechos humanos. Como los Estados Unidos le pone eso en primera plana para poder tener una relación de bien a bien, tiene que cumplir todos esos requisitos y entonces se apropió de todo lo que tenían los americanos en Cuba y entonces ahora dicen embargo, que no es nada más que nada menos que un embargo porque no le pagó el dinero que tiene que pagarle. Y entonces con todo y eso Estados Unidos le vende de todo, pero entonces ellos dicen bloqueo y esto y lo otro porque ellos andan buscando fiado. Pero es que ya el mundo se cansó de fiado con ellos, es que le deben a las 100 vírgenes y a los 3000 santos. Ahí no ha quedado en el planeta Tierra ni los esquimales, que ellos no le deben y no le pagan. Entonces eso es lo que hay. Cogieron a los rusos primero y lo acabaron a la Unión Soviética. Ahora cogieron a Chávez de Bobo y a Venezuela lo han puesto peor que ellos mismos. Ya Bolivia anda malísimo. En Ecuador tuvo que salir corriendo Correa porque también estaba robando para Cuba, parece. Donde quiera que han entrado es robo. No hay uno que haya entrado por el eje del mal que yo le llamo y le llama al mundo entero a lo que patrocina Cuba, que no haya estado procesado judicialmente, empezando por el mismo Lula, Correa, Castillo, Maduro, Petro, bueno, Evo, que cuenten ellos, uno de ellos que no haya tenido problemas judiciales, entonces no son tan buenos, son delincuentes, todos son mafiosos que están incluso pedidos por la DEA por droga. Así que eso es lo que ellos quieren implantar en el mundo, la droga, la fuerza, la guerra, esos son los problemas de ellos. Entonces los Estados Unidos para ellos es un problema porque les exige que la droga no, les exige que tienen que hacer democracia, que respetan los derechos humanos, entonces ese no lo quieren. Quieren el de Rusia, que lo mismo le da que vendan droga, que venden lo que vendan, porque es que no... los cubanos estuvieron toda la vida acostumbrados a los Estados Unidos, porque es que es el mismo continente, subcontinente. Ese de los rusos no, eso tiene una historia muy fea, que el mundo por lo menos tiene 40 millones de muertos en esa guerra que ellos implantaron para meter todo el mundo comunista, a Checoslovaquia, a todos esos países. Ellos le metieron a la Alemania en dos partes, la partieron, Ucrania, Polonia, la madre de los tomates era comunista a la fuerza. Lo metieron y hubo como 40 millones. El cubano no es su voluntad esa. Toda la vida los cubanos se adaptaron a los Estados Unidos, que lo ayudó y le puso una buena economía. Mira los centrales cómo estaban, mira cómo estaba Cuba, floreciente y bonita, mira cómo lo han puesto ella. Y entonces sigue con la ideología de los rusos. Ya ahora no pueden decir que son comunistas, que son socialistas, que es una doctrina. No, ya es un capitalismo y feroz, tan feroz que se quiere apropiar de Ucrania. Bueno, hermanos, los quiero mucho. Hasta otro momentico.